Quisiera comenzar esta mañana diciendo de que una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí, una de las cosas más difíciles es confrontar a alguien. ¿No es así con usted? Es una situación incómoda confrontar a una persona que le ha hecho mal, una persona que ha hablado mal de usted, una persona que, en fin, hay tantas cosas, ¿verdad?, por la cual uno tiene que confrontar a alguien. Y a veces es necesario, a veces no, pero la mayor veces sí. Hay razones por las cuales nosotros tenemos que ir a la persona y decir: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Verdad? Todo eso. Pero a nadie le gusta confrontar a otra persona. Es más, cuando yo lo tengo que hacer, hermano, me siento mal. El estómago, tengo, digamos que así no me siento bien. Todo eso, ¿verdad? Yo sé que a usted también le pasa lo mismo. Y la razón es porque a veces cuando se confronta a la persona, uno no sabe lo que va a pasar. Y uno quiere que todo vaya bien, pero regularmente cuando hay confrontación, lo más probable es que las cosas no terminen bien. Y a veces se comienza a argumentar, por ejemplo. Y dependiendo cómo es la otra persona o usted mismo, usted va a alzar la voz. Y los dos comienzan a también, ¿verdad?, a gritarse posiblemente. Y se convierte eso en una situación pero muy incómoda. Se convierte eso en una situación muy difícil. Pero a veces es inevitable. No se puede parar, no se puede hacer otra cosa, hay que hacerlo. Y usted lo hace y va a pasar lo que va a pasar. En realidad no sabemos, pero sí sabemos que es incómodo. Sabemos que lo más probable es que no resulte bien la cosa, la otra persona no va a entender lo que usted le está reclamando. Y en el día de hoy el apóstol Pablo se encuentra en una situación similar, se encuentra en una situación muy difícil, se encuentra en una situación incómoda. En el capítulo 23, él está bajo custodia, está preso. Pero para el apóstol Pablo esto no es nada nuevo. Y todos los 23 capítulos que hemos ya estudiado, leído, sabemos que el apóstol Pablo ha estado más de una vez en la cárcel. Es más, se cree que la mitad del tiempo del apóstol Pablo sí ha estado casi preso o en situaciones bien difíciles. O sea que no es la primera vez. Pero para estas alturas, ya en el capítulo 23, el apóstol Pablo ya se encuentra de vuelta a Jerusalén. Él estuvo por muchos años fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Él estuvo en Asia, que hoy día es Turquía. Ha estado en Macedonia, que hoy día es Grecia. Ha estado en Siria y todos los pueblos de esos países. Es más, el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Y es por eso que él se encuentra la mayor parte de su tiempo afuera de Israel. Pero como ustedes ya saben de que el apóstol Pablo tenía una necesidad de regresar a Israel, él tuvo una necesidad de regresar a Jerusalén, porque en la iglesia de Jerusalén habían pobres, habían mucha gente con mucha necesidad, y el apóstol Pablo sintió en su corazón de venirles a traer una ofrenda de amor a los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Entonces, para este entonces el apóstol Pablo ya había muchas obras. Y él fue a todas las diferentes iglesias que él mismo levantó y les dijo: hermanos, tengo este proyecto, quiero que ustedes me apoyen con este proyecto. Y entonces todos los líderes dijeron que sí, claro que sí. Es más, la mayoría de esos líderes de esas iglesias se fueron con él. Entonces el apóstol Pablo hace esa tarea. Es más, el apóstol Pablo es de Tarso,
ya todo, yo creo que la mayoría sabe que Tarso está en Turquía. Tarso no está en Jerusalén, o sea que él es Saulo de Tarso. Entonces, por si acaso hay alguien acá que quizás no sabe, pero Tarso, donde nació el apóstol Pablo, es en Turquía, no es en Israel. Aunque el apóstol Pablo es judío, eso es su religión, él nació en Turquía. Yo sé que muchas personas me dicen, hasta así, hacen, no lo puedo creer. El apóstol Pablo es turco, sí, es turco, pero es judío. Entonces, pero otra cosa que el apóstol Pablo también era un ciudadano romano. O sea que además de que era judío, además que era un ciudadano turco, ¿verdad? Él era un ciudadano romano, porque en ese entonces los romanos, ellos se habían apoderado de todos esos pueblos, de todos esos países. Por lo tanto, cuando él nació un ciudadano, ¿verdad? Romano. Yo no nací acá en este país, pero que si hubiera nacido acá, aunque mis padres son de El Salvador, hubiera nacido ciudadano. Es más, mi hermano David estaba acá. Él nació acá. Él no nació en El Salvador. Entonces, él es ciudadano americano, aunque tiene descendencia salvadoreña. Entonces, así era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a pesar que era judío, ¿verdad? Él nació en Turquía, y en ese entonces, como los romanos eran los que estaban al frente, él nació como un ciudadano romano. Ahora eso es importante para más después, aquí lo que va a suceder, ¿verdad? Que al apóstol Pablo le favoreció esto de ser un ciudadano romano. Entonces, a un ciudadano romano, otro romano no podía torturarlo. No lo podían matar así, por así. Ellos tenían que pasar por un proceso legal. Ya, como usted se puede imaginar, ya los romanos estaban avanzados. Ellos tenían estos sistemas en la corte, de llevar la gente a la corte, por ejemplo. Entonces, el apóstol Pablo, él tenía que pasar por un proceso legal. Entonces, cuando ellos lo tenían, los romanos estaban a punto de castigarlo y lo iban a latiguear, y entonces la palabra dice que ellos lo ponen así en una posición donde lo estiran. Usted se puede imaginar el apóstol Pablo, imagínense, estirado en una cosa ahí, estirado así, porque ya estaban a punto de latiguearlo. Porque si usted se recuerda en los últimos capítulos, hubo una turba. Y entonces ellos pensaron que el apóstol Pablo era un egipcio, un terrorista. Y vienen y gracias a Dios que llegaron, porque le salvaron la vida. Pero ellos pensaron de que era otra persona. Y entonces el apóstol Pablo dice: no, yo no soy el terrorista ese que ustedes están buscando. Yo soy Pablo. Dice: yo soy Pablo. Soy un ciudadano, un romano, ¿verdad? Ciudadano romano. Entonces ellos no le podían hacer nada, no lo podían castigar. Es más, un ciudadano romano no podía ni morir en una cruz, era prohibido. O sea, si digamos que era un romano ciudadano que era un criminal, y entonces lo pasan por la corte y deciden de que le dan la pena de muerte, aún así, con todo eso, no lo pueden matar en una cruz. Era prohibido para los ciudadanos romanos. La forma de cómo ellos mataban a su propia gente es que los decapitaban, les arrancaban la cabeza. Y todos sabemos que así es que murió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo murió de esa forma. A él lo decapitaron. Pero entonces el apóstol Pablo, además de ser un ciudadano romano, era judío, era fariseo, y fue enseñado por los mejores maestros. Fue enseñado por Gamaliel, el mejor maestro de Israel en ese entonces.
Entonces, como usted se puede imaginar, el apóstol Pablo es una persona celosa, una persona que con mucho orgullo. Yo soy fariseo de fariseos, dice. Entonces, él estaba encargado al principio, cuando él todavía estaba joven. Pero ya para ese entonces, así de joven, era una eminencia. Que si él se hubiera mantenido así de judío, le hubiera alcanzado a Gamaliel y lo hubiera pasado. Pero sabemos que todo, como terminó el apóstol Pablo, fue por el Señor, que el Señor le dio sus dones y todo, ¿verdad? Entonces, pero sabemos de que él comenzó a perseguir a un grupo que se llama El Camino. Era un grupo que comenzó en ese momento. Y entonces los judíos comenzaron a investigar, comenzaron a perseguirlos. Este grupo que les comenzaron a llamar El Camino, después supieron que eran cristianos porque seguían a uno que se llamaba Cristo. Y este Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces era el mensaje de ellos. Mira qué bonito, ¿verdad? O sea que ellos se congregaban y al salir le decían a toda la gente: mira, nosotros somos del camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a Dios si no es por Jesús. Ese era el mensaje de ellos. Sencillo. Es por eso que ellos, los otros, los del mundo, les comenzaron a llamar así, los del camino, los que constantemente están predicando del camino y de ese tal Cristo. Esos cristianos. O sea que no fueron ellos que se pusieron esos nombres. Eran la gente, porque constantemente los hermanos de la iglesia hablaban del Señor a otros, compartían el evangelio. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero en ese entonces agarraron a uno que se llamaba Esteban. ¿Se recuerda Esteban? Y Pablo estaba ahí. Pablo estaba ahí cuando lo agarraron a Esteban. Pablo era el que instigaba todo con lo de Esteban, cuando Esteban estaba en la cárcel, cuando lo estaban enjuiciando. Pero Esteban es un caso muy interesante para mí. Es muy interesante Esteban, porque Esteban confrontó a los líderes religiosos. Y de eso estamos hablando, ¿verdad? De confrontaciones. La confrontación es incómoda. Así titulado este mensaje. La confrontación es incómoda. A mí no me gusta, pero a veces es necesario. Y Esteban era una persona que confrontó a los líderes religiosos. Y Esteban era un diácono, un simple diácono. Él no era un sumo sacerdote, él no fue enseñado por el gran maestro Gamaliel, él no fue un rabino, sencillamente un diácono. Ahora quiero regresar, quiero describir quizás un poco mejor a Esteban, porque sí fue un diácono, pero sabe que hay ciertas características de Esteban que nosotros debemos de saber, y lo dice la palabra del Señor, y esto lo dice en Hechos capítulo 6. Dice que Esteban era un hombre de mucha fe. Dice la palabra del Señor que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que Esteban estaba lleno de gracia. Dice la palabra del Señor que Esteban era un hombre lleno de poder. Dice la palabra del Señor que Esteban podía hacer milagros, señales en medio del pueblo. Es por eso que para mí eso es muy interesante, porque no solamente eran los apóstoles que tenían estos dones,
Sabemos de que en las manos de Dios uno también, el Señor nos puede usar. Esteban solamente era un diácono, pero estaba al nivel de los apóstoles porque él se puso en las manos de Dios. Hermanos, tenemos que ponernos en las manos de Dios si Dios nos quiere usar. Si usted quiere que Dios lo use a usted, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y quizás, si estoy de acuerdo, quizás usted no llegue a ser pastor o quizás no llegue a ser líder en la iglesia, pero no importa. Aquí no estamos hablando de títulos. Aquí estamos hablando que Dios lo use a usted con poder. Porque estos otros hombres tenían muchas cosas, pero no podían con Esteban. Y vemos acá, si usted lee el capítulo 6, el capítulo 7 hasta el 8, al principio del 8, de hecho usted se va a dar cuenta de que Esteban los confrontó a todos. A todos. No sabían qué hacer con Esteban, con el hermano Esteban, porque supuestamente solamente era un simple persona, nació un simple diácono, una persona que no, según ellos, no tenía ningún estatus. Ellos sí tenían academia, ellos sí tenían estudios, ellos sí tenían títulos, y está bien. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Usted puede tener todas esas cosas, pero si usted no tiene al Señor, de nada le sirve todo eso. ¿Me escuchó lo que le quiero decir con eso? Usted puede tener estudios, academia, usted puede tener títulos, pero si usted, hermanos, no está lleno del Espíritu Santo, nada le sirve. Nada de eso le sirve. Y entonces vemos que Esteban confronta a los líderes religiosos. Y el apóstol Pablo estaba ahí. Él estaba escuchando. Y recuerde que el apóstol Pablo ya era una eminencia. La razón que lo llamaron para que él venga a tratar este asunto, porque él era un líder entre ellos. Y el apóstol Pablo escuchaba a Esteban y a lo mejor le estaba diciéndose entre él mismo: wow, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces vemos de que llegó un punto de que todos le perdieron la paciencia a Esteban, porque no podían con él. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿O con usted? De que usted tiene toda la razón y usted habla con la verdad y la otra persona, como no puede, lo que sucede es que se enoja con usted, ¿sí o no? ¿Verdad? Se enoja con usted y no pueden con usted porque usted le está diciendo la verdad. Y esa gente, esa otra persona pierde la paciencia. Y en vez de decirle, ¿verdad?, algo correcto, lo terminan insultándolo. Bueno, quizás solo a mí me ha pasado eso, quizás a usted no. Entonces, perdieron la paciencia con Esteban, porque llega a un punto donde Esteban los confronta. Recuerde que Esteban estaba preso. Recuerde que Esteban estaba bajo la custodia de ellos. Ellos eran los que lo estaban enjuiciando a él. Pero parecía que era Esteban quien los estaba enjuiciando a ellos, porque escucha lo que les dice. Esto voy a leer Hechos capítulo 7, versículo 51. Mire cómo les dice a él. Llegó un punto donde ellos, hermanos, no querían entender razón, y Esteban tuvo que hablarles fuerte. Esteban tuvo que confrontarles así directamente, y le dice: duros de cerviz, circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¡Oh! Wow, mire, se enojó el hermano Esteban, los llama incircuncisos. Hermanos, esas son palabras fuertes. Es por eso que en ese momento
es de que ellos se enojan tanto que lo apedrean. Mire el versículo 57, Hechos 7, 57. Entonces dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron en contra él. O sea que en ese momento no podían con él, porque era el Espíritu Santo que les hablaba y ellos lo sentían, esa acusación, porque venía de Dios, de parte de Esteban. No podían con él y comenzaron a gritarle y finalmente lo mataron. Hubo una confrontación. Vuelvo a decir, la confrontación es incómoda. Y si podemos evitarlo, hay que hacerlo. Yo entiendo eso, pero algunas veces no se pueden evitar. Muchas veces hay que confrontar, especialmente si la persona está afectando lo que es la comunión entre los hermanos, especialmente si esa persona está afectando lo que es la iglesia del Señor. Hay que confrontar. Entonces el apóstol Pablo estaba pasando una situación bastante similar como la de Esteban. Ahora él estaba en los zapatos de Esteban. Era él que estaba preso en ese momento. Los romanos lo tenían preso. Si usted se recuerda, unos capítulos atrás, capítulo 21, capítulo 22, son los romanos que le salvan la vida al apóstol Pablo. Lo salvan a él de que los judíos lo maten. Los judíos estaban a punto de matarlo al apóstol Pablo. Le estaban, hermanos, pegándole, estaban a punto de matarlo. Pero entonces los romanos vienen y le salvan la vida, lo toman al apóstol Pablo. Como les dije al principio, ellos se equivocan, ellos creen de que el apóstol Pablo era este terrorista egipcio. Y estaban muy contentos porque este egipcio, y ahí lo dice en el texto, dice de que este egipcio terrorista tenía con él 4,000 hombres. Y este egipcio terrorista estaba aterrorizando toda esa área con esos 4,000 hombres. Entonces estaban contentos de que los judíos lo habían agarrado. Y es por eso que ellos se apuraron para ir. Y cuando lo tomaron, ahí se dieron cuenta que no era él. Pero lo único que podían darse cuenta, que lo único que podían averiguar era de que los judíos estaban, por alguna razón, bastante descontentos con Pablo. Lo único que ellos sabían de que ellos lo querían matar. Pero ellos no sabían por qué es que lo querían matar. Ya después ellos se dieron cuenta de que Pablo era un ciudadano romano. Entonces no podían torturarlo. Y esa era la idea es que ellos estaban a punto de torturarlo para sacarle la verdad, para saber quién era él. Y por qué es que los judíos estaban detrás de él para quererle matar. Entonces surgió una idea. La idea fue esta: ok, vamos a llamar al Sanedrín, pero no vamos a ir donde ellos, porque ellos están en su sinagoga. El Sanedrín, que está compuesto de los saduceos, fariseos, los escribas, eran más o menos como 70 de ellos, 70 del grupo de los religiosos. Y entonces los romanos dijeron: mejor vamos a llamarlos a ellos, que vengan acá, y entonces ahí es que vamos a sacar la verdad. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre que ha molestado tanto al Sanedrín? Entonces, mire, llega un punto donde llega todo el Sanedrín. Llega el punto donde están todos esos religiosos. 70 es un buen grupo. Y llegan y están todos ellos. Entonces, mire lo que pasa, que el apóstol Pablo está, él en contra el resto.
Pero aún así el apóstol Pablo enfrenta la situación. Que un hombre realmente lleno de valentía. Y mire lo que dice Hechos capítulo 23 versículo 1. Mire lo que dice así. Entonces dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿qué ha dicho de mal el apóstol Pablo? En ese verso nada. Pero para ellos sí. El simple hecho de que el apóstol Pablo dice: mi conciencia está limpia. ¿Usted no alguna vez ha dicho eso? Cuando ha tenido una confrontación y que lo están acusando de algo, usted se mantiene en lo suyo y usted dice: mi conciencia está limpia. ¿Usted ha dicho eso alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así decimos muchas veces. Cuando es que realmente no tenemos nada que esconder, cuando realmente ¿verdad? Hay una transparencia, entonces decimos: mi conciencia está limpia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él le está diciendo: el Dios de ustedes es el mismo Dios mío. El Dios que yo siempre he alabado es el mismo Dios que estoy alabando en este momento. Pero ellos no creen eso. Ellos creen de que el apóstol Pablo es un hereje. Ellos creen que el apóstol Pablo se fue de la fe de ellos. Ellos creen que el apóstol Pablo les había traicionado. Entonces, y es por eso que ellos se sienten insultados. Ellos se sienten de que Pablo no está diciendo la verdad. Porque para ellos Pablo es una persona que está en contra del templo. Para ellos creen de que Pablo es un antijudío, un hereje. Y es por eso que en ese momento, capítulo 23, versículo 2, sígame de cerca, dice: el sumo sacerdote Ananías, y voy a hablar de él un poco después, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. Y miren, hermanos, ese momento no era de que vino alguien y le hizo así. A veces como a los niños le hacen un ademán, ¡ey! Y no es que uno lo golpee, no. Uno trata de que el niño no se vaya a caer. Y le hace. O si no le dice: pórtate bien. ¿Qué le dice a la gente? Pórtate bien. Y nada, no, es como... No, pero esto es algo diferente. Aquí, hermano, es como en el original, es como con un puño. La orden fue: dale la boca con un puño. O sea que en ese momento que el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes no me tienen aquí por ninguna razón correcta, porque mi conciencia está limpia, les está diciendo en el verso 1, inmediatamente Ananías viene y le dice: un trompón. Y vino uno y le dio trompón en la cara, en la boca. ¿Cómo la ve? Ahora, si fuese usted en ese momento, ¿cómo se hubiera sentido usted? Diga la verdad. Mira, algunos se ponen hasta violentos también. Vos me pegaste, yo te voy a pagar también. O sea que yo sé que algunos, como dijo Jesús, ¿verdad? Que le pegan una mejilla y voltean la otra. Algunos toman esa posición, yo entiendo. Pero sabe que otros no, otros le reclaman: hey, ¿por qué me pegaste vos? Mira, yo también, y se le lanzan. Hay gente violenta. y los hermanos se me quedan viendo, todos se me quedan viendo así. Es que es así, ¿verdad? Mire, yo hice una encuesta el miércoles. La encuesta era: ¿cuántos le hubieran golpeado de vuelta? ¿O cuántos se quedan sin hacer nada? Y entonces, para mi sorpresa, la mitad dijo que se quedarían tranquilos, que dejarían que el Señor se encargue. Y teníamos un buen grupo el miércoles, un buen grupo. Y
Pero la mitad del grupo, los que estaban acá, saben lo que les estoy hablando porque hicimos esa encuesta. Y entonces, pero la otra mitad dice, no, yo le vuelvo a pegar de vuelta. ¿Verdad que sí? Y entonces para mí fue una sorpresa que la mitad, miren, la mitad eran personas que eran un poco más agresivos y la otra mitad tranquilos. Wow, miren para mí eso fue muy, muy interesante. Y entonces, pero aquí vemos que el apóstol Pablo es del grupo que se molesta. Y lo tenía agarrado, porque si no te lo hubiera agarrado, quizás se le abalanza también al quien le pegó. Porque mire lo que dice, Hechos capítulo 23, versículo 3, síganme. Dice, entonces Pablo le dijo, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Ahora, si tú me preguntas a mí, eso, el apóstol Pablo se molestó, se enojó y lo insultó. Wow. Interesante. Primeramente que el sumo sacerdote, para que usted sepa, el sumo sacerdote no tenía que haber hecho eso. Por ley, él no podía mandar a golpear a una persona que todavía no ha sido enjuiciado. Eso es la ley. Entonces, ese sumo sacerdote estaba mal. Para comenzar, estaba mal. Porque el apóstol Pablo hasta ese momento no había sido acusado de ningún crimen. Eso es lo que estaban tratando de averiguar, todo eso. Entonces estaba en violación de la ley, este sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que ver, él sabía, porque ellos tienen que saber la ley. Eran de la ley. Entonces, pero vemos de que hubo una reacción del apóstol Pablo. Primeramente le dice que Dios te va a golpear. Y después le dice que es una pared blanqueada. Ahora, déjenme describirle o decirle qué es eso. Porque creo que muchas personas no saben lo que es una pared blanqueada. Mire, yo realmente no sabía lo que era eso hasta que fui a Israel con mi esposa cuando fuimos la primera vez. Mire, visitamos los cementerios, o un cementerio. Y usted ve los sepulcros, hermano, se ve un montón así, hasta que uno ya no puede ver, pero lo bonito o interesante, porque uno dice, un cementerio bonito, no, pero es bonito, porque mire, todos los sepulcros están bien lavados, están bien barridos, y no solamente eso, es lo que me llamó más la atención, era que estaban pintados, todos estaban pintados. A esta mi esposa le pueden preguntar, pintaditos todos, bien bonitos, pintados los sepulcros. Y es una costumbre que tenían hasta con Jesús. Eso es la costumbre de ellos. Entonces aquí cuando el apóstol Pablo dice que era una pared blanqueada, lo que le estaba diciendo, que tú eres un sepulcro de esos, que sí, de afuera es bonito, bien pintadito, todo bien barrido afuera, pero adentro está lleno de huesos podridos. Eso es lo que tú eres por dentro. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo. Ahora, si usted se recuerda, hubo otra persona que también le dijo eso a los religiosos, y eso era Jesús. Jesús en una ocasión también les dijo la misma cosa, que les dijo que eran pared blanqueadas, y ellos sabían lo que estaba diciendo. Ellos sabían que era un insulto, pero fuerte, un insulto fuerte, que usted le diga a alguien que por adentro sus sentimientos están podridos. Hasta el día de hoy, eso es fuerte. Eso es fuerte. Pero entonces le dice también de que Dios te va a golpear a ti también. Ahora, el apóstol Pablo quizás no sabía de que él estaba profetizando en ese momento. Ahora, lo que le voy a decir no está en la Biblia, lo dice en la historia, que este Ananías no es el mismo Ananías del tiempo de Jesús. Este es otro Ananías, que era sumo sacerdote en ese momento, en ese tiempo. Y este Ananías,
unos 3, 4 años después, en una pelea, lo matan. Los mismos romanos, porque era un criminal, era un hombre malo. Y los romanos, soldados, lo terminan matando. O sea que cuando Pablo le dice que Dios te va a golpear a ti, le estaba profetizando. Y le estaba diciendo un día, Dios te va a castigar. Interesante, hermanos. Entonces vemos de que Pablo pierde la paciencia. Y está bien, el sumo sacerdote, ¿verdad? No tenía que haber hecho lo que hizo, pero sabemos de que era una persona mala. La verdad que por adentro le estaba podrido. Pero aquí no se trata de eso. Y el apóstol Pablo lo dice. Porque a pesar de que él era malo, lo que se trata acá es la posición de la persona. Y aquí el Señor había puesto esa posición y eso hay que respetar. Y eso lo vemos, ¿verdad? Con David y el rey Saúl. ¿Se recuerdan Saúl y David? De que el rey Saúl lo estaba persiguiendo a David y no había ninguna razón por la cual él tenía que hacer eso. Y sabemos que David, hubieron varias ocasiones en que él se acercó a Saúl y lo pudo haber matado. Pero dice el rey David, ay de mí, que toque al ungido de Dios. Estamos hablando del puesto. Estamos hablando de que sí, Saúl no estaba bien. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, esta misma posición la debemos tener nosotros. ¿Pero con qué, pastor? Por ejemplo, con el gobierno. Mire, yo le voy a decir ahora algo que quizás usted no va a estar de acuerdo conmigo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que someternos a nuestro gobierno. Ay, pastor. No sé por qué usted tiene que decir eso. No, porque así dice la Biblia. Pero usted sabe lo que está haciendo la administración con las cosas que hace, pastor. No puedo. Mire, tanta gente que me decía eso con la administración de antes y también con la administración de hoy. Y me dice, pastor, no puedo. Ay, si no voy a estar de acuerdo con usted, yo jamás y nunca. Él no es mi presidente. Así me dicen. Lo decían antes también. No es mi presidente. Hermanos. Yo sé que algunos me están diciendo, pastor, disculpe, pero ahí no puedo estar de acuerdo con usted. Yo jamás y nunca voy a estar de acuerdo con esta administración. Así me dicen. Y yo entiendo, hermanos. Pero estamos supuestos de someternos a nuestros líderes. Así dice la palabra del Señor, nos guste o no nos guste. Solo que ese líder, es verdad, viole las leyes de Dios. Ahí sí, no vamos obviamente a hacer eso, ¿verdad? Lo que está pidiendo. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en eso. Tenemos que someternos. Pablo estaba equivocado en reaccionar de la forma que él reaccionó. Y fíjese que esto está dividido, porque algunos comentarios dicen no, que Pablo estaba bien en insultarlo. Otro comentario dice no, Pablo estaba mal. Pero vamos a dar cuenta de que sí, Pablo mismo se dio cuenta de que él estaba mal en insultar a Ananías. Estaba mal.
Pero a la final, hermanos, Pablo era un humano también. Sabemos que Pablo llegó hasta el tercer cielo. Sabemos que Pablo, el Señor lo usó grandemente en el ministerio. Él tenía todos los dones, el apóstol Pablo. Uno de los hombres más grandes en la Biblia de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Pero también era humano y se equivocaba. Miren, a veces yo me he equivocado y he sido altamente criticado como usted no tiene idea. Y aunque quizás estaba mal en la forma como lo dije, en la forma en cómo yo reaccioné, quizás me enojé bastante, quizás grité, y he sido altamente criticado. Y hermanos, me han crucificado como usted no tiene idea. Y es porque, hermanos, en mi caso, mi persona no me había sometido al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos dice: hey, mira, wow, aguántate. Porque a veces lo que he dicho ha sido correcto, lo que he dicho ha sido la verdad. Pero como la forma como lo digo no ha sido bien, entonces ahí está la cosa. Porque muchas veces estamos bien, estamos en lo correcto, pero es la forma como decimos las cosas. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? A veces siento que quizás no sé si me estoy haciendo entender. Porque muchas veces estamos mal en la forma en cómo nos dirigimos hacia la persona y las insultamos y le decimos cosas y están mal, de verdad que están mal. Ellos están mal, usted está bien, pero es la forma como la cual usted lo está diciendo, cómo usted se está dirigiendo hacia ellos. Ahí está el problema. Y ese insulto, lo que usted le está diciendo a la final, es pecado. Usted está bien en lo que está diciendo, usted está en lo correcto en lo que está diciendo, pero es la forma como usted lo dice o quizás hace. Hay que tener cuidado. Amén. Hay que tener cuidado. Y mire, la lección para mí es lo que hizo el apóstol Pablo después. Mire, váyase conmigo a Hechos capítulo 23, versículo 5. Porque el apóstol Pablo hubiera podido decir: ¿sabe qué? Yo no voy a pedirle, darle perdón a nadie. Yo soy el apóstol Pablo. ¿Qué les pasa a ustedes? No, si yo estoy en lo correcto, yo no le voy a pedir perdón a nadie. ¿Usted ha estado así alguna vez? Mire, me voy a dar vuelta. ¿Usted alguna vez ha estado así? De donde usted no quiere admitir que está mal. Es que no quiero ver a nadie. Hermanos, creo que todos no nos humillamos, porque tenemos que ser humildes. Para hacer eso hay que ser humilde. Y a veces lo que pasa es que a veces nos falta humildad. Pero mire, esta es una lección tan grande para mí. Esto el Señor me estaba hablando a mí. Porque mire lo que dice aquí el versículo 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque Cristo está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea que si el apóstol Pablo hubiera sabido realmente que era el sumo sacerdote, posiblemente, como estaban los 70, no estaban vestidos como si hubieran estado en el templo, ¿verdad? No sabía, ¿verdad? Lo único que sabía es que el apóstol le dieron duro en la boca, ¿verdad? Entonces, y él reaccionó, pero al saber de que era el sumo sacerdote a quien él estaba insultando, aquí el apóstol Pablo reconoce su error, a pesar de que realmente él no sabía. Wow.
Qué lección más grande. Qué lección más grande. Aquí el apóstol Pablo se está disculpando para que usted sepa. El apóstol Pablo ni sabía quizás que era el sumo sacerdote, porque se cree que el apóstol Pablo tenía problemas con sus ojos. Él tenía otras dificultades físicas, problemas físicos, mejor dicho. Pero se cree que uno de ellos es de que él tenía problemas con sus ojos. Y es posible que el apóstol Pablo no podía ver que era el sumo sacerdote, porque no estaban en su ropa así, que ellos se ponen regularmente cuando están en la sinagoga. Recuerda que ellos estaban fueron donde estaba Pablo, donde estaban los romanos, ahí en la cárcel. Y habían un gran montón, 70. Pero aún así, el apóstol Pablo, al saber de quién se trataba, aquí el verso 5 dice que él se disculpó. Esto es una gran lección. Una gran lección. Porque primeramente, yo quiero que usted me ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Estoy terminando, pero yo quiero, y estos puntos que les voy a decir al último, lo hice a propósito porque necesito que usted entienda qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, como cristianos, porque nosotros no somos como el mundo. Nosotros no tenemos que tener las mismas actitudes del mundo. Nosotros somos diferentes al mundo. Y a propósito, he dejado esto, última parte, para que se le quede. Hay estudios que dicen que lo último es lo que se recuerda a la persona. Y espero que eso sea cierto, porque lo que le voy a decir es muy importante. Primeramente, uno tiene que reconocer cuando ha hecho mal. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? A veces esto es difícil, yo lo entiendo. Uno tiene que reconocer, mira, le grité a esa persona. O le hice así. Porque a veces la gente a veces no dice nada, pero le hace así. ¿Verdad? Hermanos, tenemos que reconocer cuando hemos hecho mal. Tenemos que decir, wow, ¿por qué que hice eso? Eso es difícil. Y después, segundo, admitir que usted se equivocó. Hermanos, tenemos que hacerlo. Hay gente que me dice, pastor, mire, está bien, yo voy a pedirle perdón a Dios, pero de ahí no paso. Decirle a esa persona que yo me equivoqué y pedirle perdón. De esto se trata. Todo lo que le he dicho, todo este mensaje, de esto estoy hablando. Primero, admitir que estoy mal, aunque usted esté en lo correcto, pero la forma como usted lo hizo está mal y tiene que corregirse de eso. Segundo, admitir que me equivoqué. Mira, hay gente que no se doblega a eso. Y quizás por dentro, quizás dice, sí, me equivoqué, pero jamás le voy a decir a esa persona que sí, realmente me equivoqué. Hermano, no está haciendo nada. Porque lo correcto es que usted vaya a la persona, pedirle perdón y decirle, mira, me equivoqué en la actitud, en la forma como te dije esto. Y tercero, no volverlo a hacer. El problema más grande es que usted viene y pide perdón a Dios y usted se dice, yo no lo voy a volver a hacer, pero ¿sabe qué? Lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer otra vez y otra vez y otra vez, y usted se enoja y usted le hace las caras a la gente y usted entonces a veces le suelta, ¿verdad? Hermanos, usted todavía está mal. Usted está mal. Y usted tiene que corregir eso en su vida. Hay gente que así es. Y lo conocen a usted por eso. Por ser una persona enojada, así. Y uno le dice, hermano, sonría.
Y así es la sonrisa de la persona. ¿Verdad? Porque es una persona conflictiva. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo cada rato le está diciendo a usted: mira, cambia, hombre, cambia. Quizás no le dice así exactamente, ¿va? Pero le está diciendo, le está hablando su corazón a su vida. No puedes seguir así, tienes que cambiar. Y a veces, cuando hay que decirle eso a la gente, eso, para mí eso es incómodo, porque la confrontación es incómoda, pero a veces es necesaria. Aprendamos, hermanos, a disculparnos los unos con los otros. Somos humanos, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Pero la clave es saber cómo perdonarnos los unos con los otros. Dios les bendiga. Amén. Miren. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.